Vale, si no te importa voy a hacer una breve presentación. Vale. Vale. Bueno, toda la charla viene a raíz de que queríamos invitar a Abelardo desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace más de 23 años, hemos trabajado juntos muchas veces, ha habido varias aventuras, hemos estado en África, hemos estado en Portugal y hemos hecho ahí kilómetros y cables y streamings y ondas y radiofrecuencia varias veces. Él ha preparado algunos de los primeros streamings que hicimos, todo con software libre. Yo me acuerdo de Abelardo compilando distros de Linux, etcétera. Sí. Y esto me recuerda que también quiero hacer un homenaje hoy porque el 28 de diciembre hará 10 años de la injusta muerte de Ian Murdoch. Es el creador de Debian. El creador de Debian emigró a Los Ángeles, tuvo un problema con la policía de Los Ángeles y empezó a distribuir en sus redes sociales los mensajes de que había sido brutalmente apalizado por la policía de Los Ángeles, y al cabo de 2 o 3 días apareció muerto, digamos, por un accidente con la policía en Los Ángeles. Entonces es una víctima más, digamos, de la gente que ha crecido con el espíritu libre, que nos ha dado tanto, ¿no?, como el Debian, que se usa en la mayoría de los servidores, etcétera, y forma parte de otro mártir como Aaron Swartz y otro héroe como Edward Snowden, Julian Assange o el mismo Enric Duran, que hace poco ha salido de la cárcel desde hace poco. Entonces recordamos otro defensor del software libre como es Abelardo, que ha trabajado tanto tiempo en esto. Pues también quería aprovechar esta última sesión para recordar todos estos nombres. Y Murdoch, por ejemplo, no sale mucho, pero nos ha dado mucho a la comunidad, y otra vez, como muchos otros, se supone que ha muerto por una brutalidad policial y por el abuso del poder y por defender las ideas de la emancipación social a través del conocimiento libre. Entonces, aparte de eso, tenemos otro protagonista aquí, que es Lucrecio. Mira, este es el libro que me he comprado, que te lo enseñé. Segunda edición del gran Agustín García Calvo, gran filósofo, gran mentor, digamos, y pensador del Estado español y de todo el mundo. Él tradujo De Rerum Natura de Lucrecio hace muchos años para cátedra, pero él preparó su propia edición con su propia editorial, Lucinda, y sus estudiantes, digamos, sus seguidores, digamos, sus acólitos, han preparado la segunda edición comentada, que era una de las tascas, ¿cómo se dice esto? Una de las tareas que él tenía pendiente y que desgraciadamente pues no pudo cumplir por su muerte, digamos. Vivió muchos años, un señor que vivió muchos años, hizo muchas cosas. Pero encontré esta segunda edición gracias a la idea de Abelardo de recuperar el espíritu de una obra única. O sea, un poema épico escrito en el 50 antes de Cristo sobre ciencia. O sea, hay varios libros que son pura poesía, pero él habla solo de física y de cómo vemos el mundo real. Y nos cuenta de cómo se puede percibir el mundo, ¿no? Lucrecio. Es lo de las membranas que habla él. Buenas, bienvenidos. De alguna manera es el título de la charla que nos va a presentar Abelardo, que es como la piel de la serpiente, ¿no? Algo así. Sí. Que de alguna manera recupera esta idea de cómo percibimos la realidad. De Rerum Natura, justamente, Agustín García Calvo no la ha traducido, como en la mayoría de las traducciones, la naturaleza de las cosas, sí, ¿no?, la naturaleza de las cosas, que sería el título convencional, sino directamente de la realidad.
Entonces, esta realidad donde vivimos también pertenece a, como otros pensadores han dicho, ¿no?, de la noosfera o algo así. Se compone de una membrana que nos envuelve, digamos, que es la que pueden tirar, digamos, los objetos para crear nuestra visión, ¿no? Y estas membranas también hemos hecho, para contextualizar este encuentro, digamos, un paralelismo con la inteligencia artificial, que de alguna manera nos velan esa realidad, nos construyen una realidad ficticia basada en su propia realidad, ¿no? Como son, por ejemplo, las alucinaciones de la inteligencia artificial, que trabajan solas, ¿no?, digamos, pero que en realidad copian el mundo físico, el mundo real, digamos. Están extrayendo información del mundo real, del mundo humano, para crear su propio mundo, que nos devuelven, y que otra vez más, en esta cultura del simulacro, que ya hablaba Guy Debord, o muchos otros pensadores, digamos, nos enfrenta, nos confunde y digamos, nos cuesta, digamos, poder atravesar estas membranas no reales, digamos, que construyen la sociedad. Y ahora nos hablaba, por ejemplo, Luca, de las elecciones en Chile, donde también hay una realidad que cubre toda la sociedad, que lleva a algo tan salvaje que ya conocemos tanto, que es el fascismo y el nazismo. Otra vez nos encontramos con esta lacra, digamos, social, que no entendemos cómo pasa, y que sin cultura y sin alfabetización, digamos, nos come, no sé cómo. A ver, pues gracias a Abelardo, a la piel de la serpiente. Y adelante, tu turno. Vale, una pregunta de tiempo, para, tengo aquí un reloj enfrente, más o menos, Sí. como para luego, con eso, no quitar tiempo al resto. ¿Cuánto más o menos? ¿20 minutos o...? Bueno, Sí, algo así, ¿no? no, bueno, lo que tú veas. Sí, Vale, dale vamos, media intento... hora y luego hablamos contigo. ¿Qué hora es? Las 6, las 7 menos 20. Bueno, Sí, tengo aquí... Vale. en principio contigo hemos previsto hasta las 7:30 con las preguntas, digamos. Vale, pero vale, sí, O sea, como... Ah, vale. Claro, que no con hemos visto la peli. preguntas, etcétera, hasta las 7:30, digamos, tienes Ok, tiempo. Si quieres acabar antes, acaba antes. vale. Me decís, vale, sí, yo intentaré... Vale, o sea, pues ya, o sea, he preparado como varios materiales, la cuestión es como que, como todas las cosas que os voy a mostrar tienen como muchos detalles detrás, pues se puede hacer un poco largo, con lo que, como os oigo, pues me decís, ¿vale? Como que acorte. Voy a poner aquí las imágenes. Este lo tengo aquí en el Google, este... Vale, un momento. Los proyectos son multiplis. ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis Sí, esto? perfecto. Se ha ido un momento, pero... Vale, voy a ver si yo puedo poner esto para veros. Y esto un pequeño... Ok, vale. Vale, pues entonces... bueno, pues empiezo con estas... Ah, vale. Bueno, pues pongo aquí esta. Empiezo con estas imágenes. Claro, el punto de partida es esta idea, ¿no?, de la piel de la serpiente, que es una imagen de Lucrecio, para referirse a las imágenes. Pero la referencia no la leí leyendo a Lucrecio, sino leyendo a una autora, Juliana Bruno, en un libro que se llama Superficies, está solo en inglés, Surfaces, que trata de pensar las imágenes desde un punto de vista material. Y entonces, desde el principio, invoca a Lucrecio un poco en esta figura, o sea, esos dos versos en los que dice que, o sea, en los que Lucrecio habla de que las imágenes son como la piel de la serpiente, que con la muda se escapa del cuerpo y vuela con el viento materialmente y es arrastrada por el mundo, ¿no?
y que cuando ves una imagen es que hay algo material que ha dado lugar a esa imagen, y la cuestión, lo importante, que la imagen tiene también una materialidad que flota en el mundo y que afecta a todo lo que circula a su alrededor. Entonces, estas imágenes que veis aquí son del contexto en el que voy a arrancar, ¿vale? Que es el contexto del libro que mencionábamos hace un rato, ¿vale? Una investigación sobre pensar las imágenes en su interacción con la materia vegetal, como parte de esta idea de ver qué pasa si entendemos las imágenes como constructos de materia y energía que interaccionan con el mundo no solo a partir de lo que ellas representan, incluso interaccionan no solo a partir de lo que, pues en el contexto de imágenes operacionales, de cómo circulan en circuitos, sino que forman parte de un metabolismo mayor del mundo, como parte de los intercambios de la materia con la luz. Es decir, ¿qué pasa si pensamos las imágenes casi como un estado adicional de la materia que conforma equilibrios, metabolismos, más allá de las divisiones, pues, de naturaleza y cultura por un lado, ¿vale? Entonces esa investigación la hemos estado haciendo durante varios años con Jussi Parica. La hemos terminado la hemos empaquetado en cierto sentido como en un libro, Living Surfaces, que se encuentra en Open Access, ¿vale? Pones Living Surfaces Open Access y entonces, bueno, pues lo que cuento al comienzo, pues viene un poco de ahí, ¿vale? Entonces estas imágenes son un timelapse, o sea, son parte de un timelapse. Uno de los primeros son de 1900, las hizo Wilhelm Pfeffer en un laboratorio en Berlín dedicado a la fisiología, al estudio de la fisiología vegetal. Entonces Berlín en esos momentos dedicaba mucho dinero a la ciencia, tenían presupuesto para adquirir el nuevo cinematógrafo, y con ese dispositivo hicieron un montaje en el que grabaron cómo una planta colocada en horizontal se erguía, ¿vale? Es una planta, digamos, de crecimiento rápido, también de movimiento rápido. Entonces estos son 36 horas de vida de la planta resumidas en un minuto, ¿vale? El cinematógrafo estaba trucado de forma que tomaba, digamos, que el frame rate de la película era muy lento, como para hacer, pues eso, una película, un timelapse, un stop motion de ese movimiento, de ese erguirse. Estas imágenes fueron muy importantes a comienzos del siglo, ¿vale? Tanto estas como otras se mostraron en espectáculos, en todo tipo de eventos, porque mostraban algo que solo las personas más observadoras habían podido notar en el movimiento vegetal, de repente las plantas moviéndose como animales, ¿vale? Y empezaron a transformar un poco el pensamiento de cómo son las plantas, de qué tipo de criaturas vivas, porque había mucho reduccionismo a la hora de entender, pues, la forma de vida vegetal. La cuestión es que parte de la circulación de este experimento pasa por una autora que es esta Enderina Scott. Ella es una de las botánicas de los Kew Gardens, el invernadero de Londres, y ella también está, digamos, listada como una de las pioneras del cine, ¿no? Hacía muchos experimentos y cuando vio el artículo que publicó Pfeffer, pues quiso hacerlo. Entonces quiso hacerlo, no tenían ni siquiera los Kew Gardens dinero como para comprar el cinematógrafo, y con lo que tuvieron que coger un invento que circulaba por la época, que es de aquí a la izquierda, ¿vale? Que es, espérate, que está aquí esto sonando. El cinematógrafo, que es el camatógrafo, ¿vale? Que es esta especie de maletín. Aquí está, digamos, la lente y un dispositivo que gira, ¿vale? Esto es interesante porque es como un ejemplo de do it yourself, como de 1900 también. O sea, ella convenció al inventor que hizo este hardware, le convenció para adaptarlo a sus necesidades, y pues eso, en unos discos de cristal imprimieron así en elipse, pues una secuencia también vegetal de fluorescencia, ¿no? Del abrirse de una flor. Lo hicieron repetidas veces y publicaron el artículo también. Y a diferencia del de Pfeffer, pues ella hizo casi un how-to, porque el documento, o sea, su texto, es como súper concreto en los detalles, como para implementar este sistema barato de obtener, pues, estas imágenes de, digamos, de despliegue
de esta especie de nuevos movimientos íntimos del mundo vegetal, ¿no? Lo interesante es que este aparato, ¿vale? Ya podéis imaginar, o sea, está aquí dentro la película, ¿vale? La película es este disco de... ¿Veis el mouse, el ratón? Sí. Vale. El disco con lo que está rotando, ¿vale? O sea, aquí hay como como si fuera un motorcito, ¿vale? Y es que la cuestión es como que un dispositivo muy parecido es este de aquí, o sea, esta caja de aquí es muy parecida a esta de aquí. Esta de aquí no estaba en el taller de Enderina Scott, sino en el de Wilhelm Pfeffer, el primer fisiólogo, ¿vale? Es un invento de su mentor, lo perfeccionó él. Se llama un clinostato y es un aparato en el que hecho para esto, para conectar una planta en horizontal. El clinostato va girando el tiesto y entonces lo que hace es un poco como hackear el sentido, la sensibilidad vegetal de la planta. La planta ya no sabe dónde está el sol porque la están constantemente girando y no sabe dónde está la gravedad. Con lo que el resultado es que la planta crece en horizontal, ¿vale? Entonces, claro, aquí la coincidencia está en el hardware, ¿vale? Son como dos operaciones, pero que coinciden en el mismo dispositivo. O sea, que produce pues, estas imágenes, ¿no? que hacen visible el movimiento, si queréis, natural de la planta, ¿vale? Cuando lo pones con el tiesto así, en horizontal, y este mismo hardware que lo que hace es, o sea, el hardware que te permitiría ver cómo se mueve la planta, pues es el hardware que también te permite interferir sobre ese movimiento de la planta y casi hackearlo y hacer que tenga la forma que tú quieras, ¿no? O sea, esta especie de reloj, si lo pararas, pues la planta volvería a erguirse, si lo volvieras a activar, pues volvería a ir en horizontal y podrías hacer como unas tuberías, ¿no? O sea, hay aquí una especie de unión como muy interesante de interferencia entre el mundo de la imagen y el mundo del crecimiento vegetal, en el sentido de que es como si los dispositivos que permiten ver son los dispositivos que permiten cambiar sobre un tipo de materia muy especial, que es la materia vegetal. Entonces, esta investigación os cuento aquí como procesos en paralelo de pensar, ¿vale? O sea, de pensar desde la práctica. Antes de haberme encontrado con este dispositivo rotante, ya había pensado en el uso de... Ya había pensado con toda esta investigación en que las plantas son esencialmente objetos en rotación, ¿no? En el sentido de que la planta metida en la Tierra es una planta como que está conectada al planeta y a un planeta que gira no solo sobre sí mismo, sino que gira alrededor del Sol y que esos dos giros pues son, digamos, materia que la planta tiene muy presente, ¿no? En el sentido de que sabe cuándo tiene que echar las hojas, sabe cuándo tiene que echar... Es decir, que está como conectada con esos movimientos, ¿no? O sea, esa naturaleza como rotante de la planta la pensé en este dispositivo, ¿vale? Que es como una especie de juego de sombras chinescas, ¿vale? En el que lo que hay es una planta montada sobre una plataforma giratoria como de escaparate y está puesta entre dos como, pues eso, un foco y una pantalla, ¿vale? Para hacer el juego de sombras. Y hay un tercer elemento que es un proyector que simplemente proyecta subtítulos, ¿vale? Que es lo que hay ahí. Aquí hay un pequeño vídeo, ¿vale? ¿Lo veis? Es muy corto, ¿vale? O sea, lo que hace es dos niveles de mirada. Tú, ante esto, pues o ves la película, porque tiene la cosa de que aunque esté girando en loop, las imágenes son siempre distintas. La planta está como, pues eso, adaptando, vaya, que tú ves como una película. Y los subtítulos te cuentan esa película como si fuera ver o sea, te mete como en una trama de como si en lugar de estuvieras viendo, pues eso, una planta al girar, estuvieras viendo pues sobre una balsa en un río tipo pues Mekong, o sea, y rodeado de nieblas, casi pues el río o de Aguirre y la Cólera de Dios, ¿vale? O sea, estos ríos casi como de coloniales, ¿no? De transportar a unos extraños sobre un paisaje que tiene ya un equilibrio, pues de mirar a esa otra orilla con miedo y en el que aparecen pues esas criaturas, vaya, las plantas a través de la niebla, cuando son pues eso, todo un montaje de posiciones. Entonces, claro, el texto te cuenta ese elemento narrativo, te mete en la ficción, estás viendo pues, como una película,
cuando en realidad pues estás enfrente de todo el artilugio, ¿no? Y claro, todo viene en ese contexto, en ese proyecto, la pregunta venía por el hecho de pensar en esta frase de Tarkovsky y también en cómo Tarkovsky utiliza la materia vegetal en su cine, ¿no? Como para hacer, como para transmitir, ¿no? Como pone aquí, pues una idea de tiempo, ¿vale? O sea, aquí la idea es, de la misma forma que a partir de la vibración de los juncos o a partir de la agitación del junco puedes decir qué corriente hay en el río, de la misma forma en las imágenes en movimiento puedes adivinar las corrientes del tiempo, ¿no? O sea, es decir, es ver el movimiento como tal y como queda en la película fotográfica, ¿no?, del cine, pues ver esos movimientos son, digamos, una especie de proxy o una especie de ver la idea, de ver las corrientes del tiempo, ¿no? O sea, la cuestión está casi como una especie digamos, casi como de rol casi metafísico, ¿no? Te transportan, son como los portadores de esa entidad, el despliegue del tiempo en las cosas y el cine como la herramienta, ¿no? Ante esa, digamos, visión, aquí hay una imagen que no sé si tengo, ¿no? Claro, esa visión me parecía como un poco contradictoria con precisamente lo que él hacía. Es decir, y creo que es, digamos, como contradictoria también con la diferencia que ha habido tradicionalmente entre unas prácticas pues, artísticas, humanísticas, en relación con la tecnología, ¿no? Cualquier persona que hace cine está continuamente trampeando aquello que aparece en la imagen, y en concreto hay imágenes como muy canónicas, muy conocidas de Tarkovsky, que hablan este lenguaje, hablan el lenguaje de querer contar el tiempo, pero están siendo producidas por un artificio, ¿no? En concreto, pienso ahora, por ejemplo, en la del arranque del espejo, ¿vale? Después de esa secuencia en blanco y negro, ¿no? Como que aparece una persona con dificultades de hablar, aparece pues esta pradera en la que hay al fondo un personaje y una corriente de aire que se acerca de lo lejos al primer plano, ¿vale? Es una corriente de aire que agita los arbustos y que se pierde, digamos, en el espacio de quien está mirando la imagen. Esa corriente, que podría ser, pues claro, esa la crea, hay un fuera de campo que es el helicóptero, ¿no? Contratar un helicóptero y tal. O sea, la idea es ese espacio de trucos, que está incluso incrustado en la propia posibilidad mecánica del cine, ¿no? Que tiene un motor continuamente girando, un motor continuamente pautando el tiempo, ¿no? Me parecía que hay una tensión ahí entre lo que esas imágenes quieren decir y el cómo están hechas y el cómo y que hay ahí un olvido, digamos, como muy grande, importante. Entonces, el caso de la instalación trata de hacer puente con esta investigación. Aquí, ahora no continúo más con los casos que cuento en el libro, pero hay casos muy llamativos. O sea, la idea de que las imágenes tuvieran que ver con el crecimiento vegetal es una idea que viene de la fascinación por la posibilidad, por el espacio de posibilidades que permite la fotografía, y es una idea que surge de comunidades científicas siendo comunidades amateur de la fotografía, y cómo empiezan a ver los procesos que ocurren en la fotografía y empiezan a trasplantarlos directamente en la propia modelización de la naturaleza. Hay un caso muy concreto que es muy interesante, que es el de Julius Wisner, un austriaco, también fisiólogo vegetal, que iba con papeles fotosensibles, los colocaba en el parque de Viena, los colocaba encima de las hojas de un árbol, ¿vale? O sea, sacaba el papel de su recipiente, lo colocaba y medía el tiempo que tardaba en oscurecer hasta un negro, digamos, que tenía como de tono de medida, de patrón. Y ese tiempo de oscurecimiento lo tomaba como un factor intrínseco de crecimiento de la planta. Lo llamaba el Lichtgenuss, el gozo ante la luz. Decía, las plantas tienen un parámetro más que no hemos medido, que es el gozo, habría que poner fotográfico, ante la luz. Es decir, tienen como una especie de, pues lo que hoy se llama casi como una fotosensibilidad. De hecho, construía tablas por especie con ese Lichtgenuss, que era un parámetro, un número, o más bien un rango de números,
y las distribuyó en papeles, en artículos científicos, tal y como se distribuían pues, en tablas muy similares pues, las fotosensibilidades de papeles fotográficos. Es decir, estaba una idea histórica en estos momentos de que las plantas crecían ante la luz como fotografías vivas. Y es una idea que surge por la práctica, fascinada de ese espacio de posibilidad que era la fotografía. Que era no solo una forma de fijar, sino entender la fotografía como un proceso que podía ir más allá, como que podía ser incluso un proceso que impregnara el mundo, ¿vale? Incluso la propia idea, y esa idea, fijaos, cuando llegué al nombre de Vizna, fue gracias a Vernadsky, que ha estado citado ahora por Dani. O sea, antes de escribir La Nosfera, su libro La Biosfera, escribe Vernadsky, las plantas son moldeadas por la luz del sol como si fueran plástico, ¿no? Que es un poco la idea de Pfeffer, ¿no? La idea de este encuentro de hardware, ¿no? O sea, la Tierra rotando con el sol como una especie de película viva, el momento sin iluminación y momentos de iluminación, de baño ante el sol, y donde en lugar de imágenes lo que aparece pues, es el esplendor, digamos, pues, vegetal del mundo, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como el punto del libro. El trabajo la variación de los juncos, trata de ponerlo en relación con prácticas pues, más del siglo XX como Tarkovsky. Y esto que os cuento ahora es algo con que ha resultado dialogar también con nuestros contextos más cercanos digitales. Esto es otro digamos, dispositivo práctico, ¿vale? O sea, aquí estaba pensando en experimentos también que se hacían con plantas que consistían eso es cuando se descubre que las plantas respiran carbono en una respiración invertida en relación a la de los animales, ¿no? Que se las encerró en esferas de cristal totalmente selladas, junto a procesos que consumían el oxígeno, a ver qué pasaba, ¿no? Con la planta. Y lo que se vio es que la planta, en lugar de morirse, tal y como hacían los pájaros o los ratones que metían, la planta lo que hacía es mantener vivo aquellos procesos que consumían el oxígeno. O sea, si ponías una vela, la vela aguantaba más tiempo encendida. Si ponías a un ratón, el ratón aguantaba más tiempo vivo. Incluso el ratón no se moría si había una planta al lado, ¿no? Con lo que se dedujo, esto siglo XVIII, pues que allí dentro pues las plantas estaban creando una atmósfera y que lo mismo estaba pasando a nivel global con la Tierra, ¿no? Entonces pensé este dispositivo de encerrar plantas, poco con esto, de encerrar, a ver esto que hay aquí, creo que hay el vídeo. Vale, pues aquí está el vídeo, ¿vale? O sea, encerrar plantas en la intemperie, encerrar un fragmento de la planta, déjame ver si está el vídeo, ahí está, ¿vale? Y utilizar este momento de aislamiento, ¿vale? O sea, un fragmento del árbol, esto está hecho con árboles y con plantas grandes, un fragmento de una rama entra en la burbuja de metacrilato, en este caso tiene un agujero, ¿vale? Son dos semiesferas, y con esta, claro, la idea era, digamos, o sea, yo estaba buscando en un principio hacer visible la imagen en la propia escena que va a ser grabada, ¿vale? O sea, era la planta, quería meter un momento de aislamiento relacionado con esta trayectoria, con estas investigaciones científicas, un momento de aislamiento y luego grabar esto en un vídeo. O sea, como tres elementos, ¿vale? El momento de aislamiento es porque todos los vídeos se graban en situaciones de viento. O sea, había viento, toda la planta se mueve y la esfera mantiene a ese tramo de planta, digamos, rígido, estático, ¿vale? Esto era el planteamiento inicial, ¿vale?, de este proyecto. Claro, este era un proyecto que hacía por la oportunidad de hacer una exposición en este espacio, ¿no?, en Cerezales, donde tenía esta característica de que había espacios para ver imágenes, el interior de la sala, y fuera esa especie de imágenes vivas, los árboles, agitados por la intemperie, mientras el momento de observación es un momento, pues es otra atmósfera, ¿no? Trataba de ver qué aire atmosférico en las imágenes, de la misma forma que las otras imágenes naturales, vegetales, digamos, son entes que crean atmósferas, ¿no? ¿En qué momento en qué medida se puede pensar que lo imagen
crea atmósferas de por sí. En este caso, atmósferas de aislamiento, atmósferas acondicionadas, quería trabajar eso, ¿vale? Entonces, claro, os pongo esta imagen porque esto era el procedimiento, o sea, estos son mapas de viento, ¿vale? Vectores, ¿vale? Como en 2D, o sea, flechas, como de los mapas del tiempo, y claro, según esto decidía lugares, miraba en el Maps, en el Street Maps, caminos donde que pudiera llegar rápido pues con un vehículo, transportar pues eso, el trípode con la burbuja y tal. O sea, esta era la logística para llegar a estos, pues, una colección de árboles, ¿vale? A los que les pegaba la burbuja. Entonces, en el momento de pensar cómo sincronizar estos vídeos, apareció la pregunta, ¿esto cómo lo resuelvo? Y se sincronizan desde el principio o de alguna otra forma. Entonces, me puse a buscar cómo podría ser para sincronizarlos según la intensidad del viento en cada momento, ¿vale? O sea, como que de alguna forma, al ver las distintas pantallas en paralelo, la sensación fuera como la de ver un viento común que agita todos esos árboles, ¿vale? Entonces me puse a buscar, ¿no? Pues computer vision, algoritmos para ver el viento a partir de una imagen, ¿vale? O sea, cómo calcular el movimiento general de la imagen, ¿vale? Pues la cuestión es que en un foro, ¿vale? El típico foro Stack Overflow, ¿vale? Pues aparecía alguien, hacía esa pregunta y respondían, eso no lo tienes que calcular, eso lo hacen los códecs de por sí. O sea, ese es un algoritmo que está en todos los códecs, en particular desde el MP4, todos los códecs que se han hecho ya pensando en Internet. O sea, los códecs, el software que mete imágenes y las compila en un vídeo, no solo graba los bitmaps de la imagen, o sea, los píxeles, sino que graba, junto a ellos extrae entre frame y frame los motion vectors, ¿vale? Y esto lo hace sin que nadie haga nada. O sea, los vídeos que se muestran en la exposición son directamente los que surgieron de la cámara, ¿vale? Del hardware de la cámara. Pues ese hardware no solo da imágenes, sino que crea motion vectors, ¿vale? Los motion vectors son estas rayitas que hay aquí y que detectan en la imagen qué es lo que va a cambiar con respecto al frame siguiente. Y esto sirve pues, para codificar si hay problemas que lleguen antes los píxeles que van a cambiar, ¿vale? Antes que los que están estáticos, porque en caso de que haya problemas de red, pues se reconstruye la imagen con los del frame anterior, ¿vale? Entonces, de repente, esto ya es el procedimiento, ploteé, cogí los vídeos y les dije, en vez de las imágenes, dame los motion vectors, ¿vale? Entonces, pues cogí intervalos, ¿vale? Los intervalos azules son intervalos de intensidad de motion vectors iguales. Claro, ¿qué pasa? La cantidad de motion vectors es el movimiento general del árbol. El movimiento general del árbol es una medida, ¿no? Aquí está la frase un poco de Tarkovsky también, una medida del viento, ¿vale? Con lo que al final lo que hay en estos vídeos, ¿vale? Estos vídeos que se mueven como por un viento similar, no hay ninguna medida física de viento, sino que están sincronizados por esa especie de viento digital que transporta las imágenes, ¿vale? O sea, como que todos los códecs tienen esta medida, esta capa de motion vectors para hacer que las imágenes en streaming se muevan más rápido, ¿vale? O sea, hay una especie de paralelismo, ¿vale? O sea, como de puente, es lo que busca pues, esta sincronización de vídeos, entre estos dos espacios, las imágenes componiendo ambientes, atmósferas entre sí, transportando, digamos, heredando en cierto sentido como si fuera una idea de un viento, una especie de viento digital que las atraviesa, igual que todos los cuerpos del planeta somos atravesados por la atmósfera, ¿vale? O sea, la unificación de los códecs, el hecho de que todos los códecs tengan ya como unas bases, como una especie de sistema operativo digital común, incorpora pues esta especie de capa física que son motion vectors como parte de la lógica de predecir y de corregir, ¿vale? Ya voy terminando, ¿vale? Para que haya la conversación. Esta es otra instalación, claro, o sea, esto es un encuentro con, de repente, imágenes en el siglo XX, XXI, vaya, imágenes digitales funcionando en redes digitales, ¿vale? Y en este mismo espacio ese era otro proyecto como en paralelo, pero de repente pues convergió con todo esto que estamos hablando.
Una de las ideas que había también para esta exposición era pues, visibilizar el aire que circulaba en la sala. O sea, estábamos pensando en qué medida esta sala construye una atmósfera, en qué medida esta atmósfera no puede ser conceptualizada como algo distinto a las atmósferas planetarias, ¿vale? a las de la Tierra, en qué medida esto no es un adentro, sino parte de una afuera, que hay que también entender como en interacción con lo que ocurre afuera. Y entonces, pues una búsqueda era cómo visibilizar el movimiento del aire en la sala, ¿vale? Para ello, me puse a mirar esta técnica, la técnica de Schlieren, ¿vale? Que es la que permite ver estas imágenes, las imágenes de las corrientes de aire. Estas son las imágenes típicas del COVID, ¿vale? Las que se ponían en mascarilla y que te permiten ver un poco el aire caliente que sale de la boca, ¿vale? Y que te mostraban que si te ponías la mascarilla, pues sale mucho menos, ¿no? Estas son imágenes que se hacen de forma súper sencilla, son del siglo XIX, se llaman Schlieren, no es el nombre de la persona del siglo XIX que inventó el sistema, sino que significa impurezas, porque es una técnica que se utilizó para hacer visibles las impurezas en medios transparentes, por ejemplo en el cristal. O sea, forma parte de esta genealogía del cristal como dispositivo transparente aislador y que tenía que ser perfecto, ¿vale? Entonces en la industria alemana pues inventan esta lógica que es la de poner un foco, ¿vale? Esto es un foco de aquí, saca una luz, llega a un espejo parabólico, ¿vale? Que concentra la luz de nuevo, atraviesa la lente y la proyecta, ¿vale? Esto es una pantalla. Entonces, parte del sistema, para que aparezca lo que hay en medio, para que las impurezas de los medios transparentes, en este caso el medio transparente es el aire, se vuelva visible, lo que se mete es, en la fórmula más simplificada, una rejilla, ¿vale? Una rejilla que en esta instalación era un papel de acetato con una grid impresa, ¿vale? O sea, con una impresión de rayas perpendiculares. Entonces, lo que hace esto es que si hay una perturbación, en este caso había una fuente de calor debajo, o sea, una pequeña resistencia, vaya, como a 12 voltios, una cosa que quemaba un poquito, ¿vale? Como de hilo nylon, de los del secador de pelo, ¿no? Pues justo en el momento del rebote con el espejo, ¿vale? Aquí había una fuente de calor y esto perturba la atmósfera que hay aquí. Entonces, cuando un rayo de luz llega aquí y el aire está perturbado, se desvía. Los rayos de luz que son desviados, en cierto sentido, colisionan con la rejilla y no forman parte de la imagen. La imagen, al final, como es una suma de blancos en relación o si queréis más bien una suma de negros, ¿vale? Una suma de ausencias. La imagen del foco, si hay rayos que se desvían, pues lo que se construye es estas imágenes que estábamos viendo. La cuestión es que la explicación es un poco más compleja y es muy interesante porque cuando escriben en la literatura científica, cuando escriben lo que viaja en este tramo, ¿vale? Cuando sale el foco y atraviesa esta grid, esta rejilla, lo que hablan es que lo que circula por el sistema óptico lo llaman como luz estructurada, ¿vale? Porque lo que viaja es una imagen, es el negativo de la retícula, ¿vale? La luz del foco atraviesa la retícula, pues lo que no es la no luz, eso es como una protoimagen. Esa imagen es distorsionada y esta otra imagen hace como una especie de correlación, ¿vale? Como de operación matemática similar a las que ocurren en Machine Learning. Y esto es lo que genera al final que se vea con tanta definición los efectos Schlieren, pues las corrientes, estas corrientes. Esto es lo que se entiende que circula aquí en medio son imágenes, pero imágenes en una forma como muy elemental, como rejillas, ¿vale? O sea, como rejillas que van ida y vuelta y que están siendo distorsionadas por las impurezas de la atmósfera, o sea, como las impurezas del aire alrededor, ¿vale? Y con lo que esto es lo que se ve, ¿vale? Normalmente, cuando no hay personas en la sala, el aire caliente sube, ¿vale? Y entonces tú ves en los espejos, o sea, en la proyección, ves líneas verticales, ¿vale? Cuando te acercas a mirar estas imágenes, inevitablemente arrastras aire contigo y provocas, no, este es el espacio de la instalación, este es un espacio para ser recorrido, cuando te acercas a ver a una, estás moviendo a las vecinas y estás moviendo lo que tú vas a ver. O sea, lo que ves es el resultado de haberte movido. O sea, lo que ves en cierto sentido es tu presencia y tu contaminación continua de
de esa, digamos, de la atmósfera en el que está esa circulación de imágenes. Entonces, en cierto sentido, esto es como unos códex, ¿vale? O sea, yo veo en cierto sentido que lo que ocurre aquí es algo parecido, esta retícula que viaja es parecida a los motion vectors que atraviesan las imágenes, los vídeos digitales hoy en día. Lo que pasa es que aquí, en un sentido óptico y conectado a la atmósfera analógica del espacio, de este espacio de la instalación. Y al ser analógico, por tanto, interactivo, si queréis, interactuable con los cuerpos de quien miran, ¿no? O sea, la idea de aquí es que al final lo que tú estabas viendo es imágenes de ti, pero de tu inevitable estar en ese espacio conjunto, ¿no? En ese espacio colectivo. Entonces, voy a parar aquí, os doy aquí una nota, ¿no? Si pasáis por Madrid estos días, hasta el día de enero tengo una exposición en un espacio cruce, ¿no? Es un espacio asociativo. No trata tanto sobre temas de la imagen, pero también trata de pensar objetos que entendemos tecnológicos y digamos que los entendemos como si fueran frutos solo del ingenio humano, de entenderlos como más bien parte, herencia de una relación con el mundo y que viene más bien de procesos de observación atenta, de observación pegada, observación amateur, observación casi totalmente pegada, como amante en cierto sentido, ¿no? O sea, como que esa cosa de mirar con puro deseo, ¿no? Lo que ocurre en el mundo. En este caso es una relación entre la computación y el movimiento de los pájaros, ¿vale? No os cuento más para hablar de ello, para que hablemos ahora, pero en resumen creo que todo lo que os he contado habla un poco. Voy a venir aquí para quitar esto. Habla un poco de entender cómo procesos en el contexto de la imagen, que entendemos que la imagen es algo humano, es algo cultural, que no forma parte del universo natural, es digamos como hemos sido pues, educados, incluso con esta idea de que, pues, yo sé, la mayor parte de los animales no ven las superficies 2D, no ven las imágenes, ¿no? Pero hay otras formas de entender que las imágenes pueden ser cosas que existían antes que los desarrollos tecnológicos que han sido desarrollados en relación a las imágenes, ¿no? O sea, esta idea de que las imágenes son, en cierto sentido, una forma que existía ya prehumana, que se encarna en nuestro planeta en la forma vegetal, como una forma anterior y de la que, en cierto sentido, el trabajar cerca de plantas, es decir, los experimentos con plantas, con clorofila, con jugos, ¿no? Para hacer efectos tipo imagen son infinitos. Y de ahí, más bien, es de donde creo que se puede pensar como a repensar también la tecnología. No como algo que sale del ingenio, digamos, del mundo de la ingeniería, sino como parte de un diálogo en el que estamos, digamos, imbuidos continuamente. Creo que esto es algo, con posibilidad poética, ¿no? Como que nos ayuda a entender de otra forma procesos automáticos, procesos pues, como los circuitos ópticos y demás, procesos de producción y fijación del conocimiento, y que tiene la capacidad esta de abrir, de entender y de también exigirnos pues, a pensar de otra forma, pues eso, algo como las imágenes. ¿Qué pasa si el hecho de la imagen es algo que compartimos con, por ejemplo, una selva? ¿En qué medida el conjunto de las imágenes que produce la humanidad hay que ponerlo en relación a la respiración vegetal? ¿Qué pasa si aprendemos a entender así los procesos de creación? ¿En qué otro tipo de preguntas nos lanzamos? Creo que ese es parte de lo que está un poco en todo esto. Vaya. Yo creo que aquí llego hasta y media, o sea, fijaos. Lumi, que es la peli que se va a ver ahora, después al final va también de esto, ¿eh? En realidad, en lugar de ser imágenes, las plantas como imágenes es la radiancia
de las superficies blancas, ¿no? Del hielo y la nieve, como parte de ese diálogo imagen de la Tierra y el Sol, ¿no? Por el hecho del principio de albedo, ¿no? Que la luz que la Tierra rebota termoestabiliza al planeta, o sea, que lo estabiliza térmicamente, ¿no? Y entonces, pues ya lo veréis, ahí hay un diálogo de una inteligencia sintética, artificial, vaya, como que está dándole vueltas a esto, ¿no? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué es esto? Que la imagen rebote y todo eso. ¿Cómo has creado Lumi? Lumi es a partir de archivos digitalizados de expediciones científicas de los siglos XIX y XX, también en el contexto de la primera fotografía. Las más tardías son las de un jesuita que de los años 48, del año 48, por ahí, que fue por los Andes. Eso es como lo de más atrás. Las otras son las de Auguste Bisson, Spelterini, MSSR. O sea, eran estas expediciones que iban con daguerrotipos, o sea, que iban con mulas, o sea, con mulas subiendo al Mont Blanc, llevando todo el equipo fotográfico por la idea de unir esos dos mundos, como algo que tenía que ser, ¿no? La fotografía y esa inmensidad. De hecho, MSSR, por ejemplo, quiso hacer un Google Map, un Google Street, un Google Earth. O sea, él hacía panoramas de los Alpes y su proyecto era hacer el superpanorama, que era panoramas interconectados, o sea, ir a distintos picos y que de alguna forma pudieras navegar por el espacio de las imágenes, que pudieras navegar por la cordillera, ¿no? Porque la potencia de la fotografía, o sea, eso era tan fuerte ese momento como hoy Internet. Y vienen de ahí muchas intuiciones muy fuertes de un poco del mundo, de lo que hablabas tú al principio, ¿no? De Debord, Baudrillard, todo esto, ¿no? Del estar en los mundos paralelos, ¿no? De la imagen, que crean sus propias atmósferas y todo eso. Impresionante. Impresionante. O sea, realmente guay. Enhorabuena. Siempre he pensado que eres uno de los artistas más interesantes del Estado español y ese trabajo claramente lo postula frente a todo. Hay una cosa con la imagen, bueno, que tú como trabajas una imagen que no deja de ser una imagen, bueno, la imagen fotográfica, por lo tanto una imagen que trabaja un principio de realidad, ¿no? Un principio de representación de lo real. Y que de alguna forma, por eso de ahí la luz como medio de transmisión de la realidad, ¿no? Pero paralelamente, como a este tipo de fotografía, a este tipo de imagen, desde el 1800 se empieza a desarrollar otro tipo de imagen, que la imagen, ¿no? El espectro, la imagen que da el espectro magnético, el espectro, bueno, hasta llegar, ¿no? Piensa ahora los grandes telescopios astronómicos, ¿no? Esta imagen de las estrellas, pero también el osciloscopio a principios del siglo XX, incluso antes, ¿no? Que totalmente otro tipo de imagen, que rompe, ¿no? Con esta tradición como muy del fotorrealismo, de la representación de lo real, aun cuando determina otro principio de realidad, ¿no? Otra forma. Y ahí hay una imagen que preexiste a la capacidad de leer esta imagen, porque son radiofrecuencias que, por ejemplo, cuerpos celestes están transmitiendo, por lo tanto existe y preexiste a nosotros, a nuestra capacidad, pero como finalmente solo llegar a un punto de nuestro desarrollo tecnológico somos capaces de ver, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Otro forma, ¿no? de pensar, imaginar la imagen, el desarrollo de la imagen en los últimos 2 siglos y cómo será esta imagen que preexiste, ¿no? a nosotros siendo parte de la realidad. Sí, está muy bien visto, porque claro, es como una imagen como que mide, ¿no? O sea que esas imágenes en los circuitos científicos, pues eso, los espectros, pues las rayas, ¿no? Que se imprimen en la película fotográfica, y entonces se miden con una regla de precisión
y entonces hay una correlación entre la distancia y y la frecuencia. Y entonces te habla de lo que el material está pasando y todo eso. Entonces, claro, esa otra medida, eso aparece un poco en Lumi, o sea, el hecho de que como que la luz calcula, o como que el espacio de la luz también es un espacio de cálculo, ¿vale? Eso es un poco, la voz esa no se lo va preguntando, y creo que es un espacio que habla sobre también lo que es, pues eso, la computación, ¿no? O sea, historias paralelas del proyecto computacional tal y como lo entendemos. Entendemos, pues eso, Alan Turing, Claude Shannon, estas grandes figuras, tal y cual, una historia solo de humanos, muchas veces hombres blancos, etcétera, y pues estas historias de repente pues se pueden desmenuzar y replantear si se ven, pues eso, por ejemplo, las historias de la espectrografía, donde aparecen otros entes calculantes, ¿no? Los materiales con la luz, y hay ahí hay otro espacio, ¿no? Entonces, lo que os he mostrado, pero vamos, es verdad que me he centrado más en lo representacional, ¿no? Y un poco en estas culturas de la fotografía del 19, sobre todo, porque, claro, me interesa mucho el hablar como audiencias que no vienen del espacio como preocupado por la ciencia y la tecnología, ¿no? Como para hablar casi su lenguaje, ¿no? El lenguaje Tarkovsky, o sea, ese lenguaje de entender, en otros términos, eso, la potencia de la imagen, ¿no? Y también para pensar, o sea, todo esto también viene mucho de conversaciones con Dani, ¿no? De esos hace 20 años, ¿no? De entender de qué otras formas se pueden entender los procesos de creación. A mí, el libro que más resonó en este aspecto, que es el que creo que es el más difícil, es el de una brizna de hierba salvaje. No sé si lo conocéis, de Robin Wall Kimmerer. Ella es una profesora de botánica en una universidad estadounidense y tiene, pues, que es nativa. O sea, ella es de un pueblo originario de Canadá. Su experiencia es la de haber vivido en reservas, o sea, como continuamente exiliada, o sea, continuamente transportada, ¿no? Por el Estado americano. Y entonces ella habla de la relación, por un lado, con el conocimiento científico y por otro, con el conocimiento de su padre y de sus ancestros, ¿no? Y es súper interesante el espacio de encuentro que propone, ¿no? Un espacio de encuentro, pues como que, pues como que o sea, ella, pues, por ejemplo, cuenta, ¿no? De adolescente, veía, se iban siempre, pues, acampadas y demás, y veía que lo que hacía su padre era hacer el café por la mañana. Lo primero que hacía era coger el café y la primera taza de café la tiraba al suelo o al lago en el que estuvieran y tal, y decía unas palabras. Y ella, pues con 13 años así, le decía: pero papá, ¿qué haces? Si es que esto es una chorrada, o sea, el lago no te está oyendo, ni esto, estás tirando el café al suelo. Entonces él le contaba: no, esto es lo que me enseñó mi padre, y a él se lo enseñó a su padre, tal y cual, ¿no? Y es un gesto de agradecimiento. O sea, nos hemos levantado, estamos bien y te ofrezco. Entonces, esa especie de ruptura con la distancia insalvable, ¿no? Con el mundo, con la imposibilidad de hablar en nuestras formas, ¿no? Con el mundo, de repente ya empieza a trabajar, pues, cómo ese gesto es parte de una voluntad de sí, de que sí, de que estamos continuamente hablando, pero no con lo que decimos, sino con lo que hacemos, y con el contexto de, digamos, de intenciones, como de afectos, ¿no? Que envuelven lo que hacemos, ¿no? Y creo que entender eso por ejemplo, la producción de imágenes, ¿no? Es como un gesto aparentemente neutro, ¿no? Antes quizá gastabas carrete, ¿no? Fotográfico, y entonces te costaba, tenías que pensar bien tirar la imagen. Pero ahora es un gesto aparentemente inocuo, pero que involucra una negociación con la luz que de por sí hay que elaborar, porque si no se queda en un mero extractivismo, porque quizá la imagen, ¿no? La imagen inicial pues no tiene unas intenciones así subjetivas, tal, pero sabemos que luego formará parte de archivos, circulará por redes, por datasets, por procesos de inteligencia artificial, es decir, no nutre a esa otra gran atmósfera
de toxicidad radiante, ¿no?, en la que estamos ahora metidos, ¿no? Y creo que hay algo de entender en esos otros términos, ¿no?, en esos términos con el mundo natural, porque todo viene de ahí, en cierto sentido, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguien? Bueno, muchísimas gracias, Abelardo. Espera, me voy a poner... Nada, gracias por escuchar, ¿eh? A ver, aquí. Lo he contado un rollo. Nada, te quería recomendar, no sé si has visto el documental de Tarkovsky cuando fue a Italia a filmar Nostalgia, que él habla de sus referentes, ¿no? Y entonces cuenta cómo le impresionó mucho de Kurosawa Rashomon, donde había el tío escondido, ¿no?, con mucho miedo porque venían los malos y tal, y todo el campo de Margarita se movía por el viento, ¿no? Y eso era cómo temblaba él, ¿no? Él estaba temblando, pero ese temblor no lo apreciaba la cámara. Lo que sí apreciaba la cámara es como todo el campo de Margarita se estaba moviendo, ¿no?, que es un recurso que usa él, y es un documental muy interesante, la primera vez que salió de Rusia, de la Unión Soviética, ¿no?, a filmar Nostalgia, y él habla de sus referentes, por ejemplo. Y también te quería decir que estás en el contexto de Campus Telenoica, al que llamamos simbiogénesis entre la investigación y la creación. Ya sabes que simbiogénesis es una palabra que nos gusta mucho. Sí, sí. No, sí, por eso decía, ¿no?, que toda esta investigación, o sea, que todo esto bebe mucho de esas conversaciones, ¿no?, con Dani, de esa forma de entender la visualidad como parte de otra cosa, ¿no?, que no es solo una producción, ¿no?, de imágenes, sino una forma de relación, ¿no? Y eso es algo que hay, sí, entender, sí. Bueno, eres muy generoso con estas palabras. No, no, que es verdad. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Sí, no, nada, que ya que estamos hablando de nostalgia, se me ocurre que también quizá, no sé si lo conoce, puede ser muy interesante el marco de este trabajo, un documental Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Ah, sí, sí, sí. Que de alguna manera como vincula, ¿no?, esta imagen, bueno, a través de las estrellas, astronómica, con la imagen y la reconstrucción de la memoria del desierto y, ¿no?, la dictadura. Sí, sí, está muy bien ese, sí, sí. Y sí, creo sí. que ahí también hay un algo en esta construcción de la imagen. Sí, la idea de la memoria, todo ¿no? lo que Viaja. estamos diciendo. Con mucho. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo ahora entonces me quedo, ¿no? O sea, en estas presentaciones hablo de... Bueno, ahora le toca a Luca. Sí. O sea, como quieras, pero bueno... Sí, yo me quedo y así continuamos la conversación. O sea que... Bueno, sí. pues ahora es el turno de Luca. A mí me gusta. Puedes usar el ordenador. Sí, casi que lo haría más así, no sé. No, porque me parece como que me ponga ahora ahí. No, pero ¿tienes la presentación online? No, mira, lo hago de aquí, al final lo pude sacar de aquí, déjame solo saber. Sí, ¿Puede lo ser? que quieras, ¿eh? O sea, también puedo esconder la imagen esta y lo puedes conectarte aquí. Vale. O sea, si quieres,